Le dije a mi amiga que no sabe lo que es un trabajo real, y se ofendió como si yo la hubiera insultado. En una ciudad donde el café no alcanza para aguantar la jornada y donde recursos humanos parece más un club de lectura de excusas que un departamento funcional, estaba ella, una joven valiente, trabajadora, con la esperanza intacta, y con una jefa que gritaba más que vendedor de barbacoa en domingo. La historia comenzó cuando, tras la misteriosa desaparición laboral de un colega, que no se sabe si se fue, lo fueron, o se esfumó con todo y su tupper, nuestra heroína hereda sus responsabilidades. No una ni dos, sino un montón de cosas que parecían más sacadas de una guía de supervivencia en la selva que de un contrato laboral. Sin entrenamiento, sin respaldo y con la única guía de échale ganas, empezó a remar contracorriente. Y ahí no paró el asunto. Su jefa, una mujer que probablemente entrenó con general de batallón o con entrenadores de perros de ataque, empezó a gritarle cada vez que preguntaba algo. Y no eran preguntas tontas, ¿eh? No, eran dudas legítimas del tipo, ¿dónde está este archivo? ¿O este sistema cómo se usa? Y la respuesta era, grito, reproche y cara de, ¿por qué respiras, mortal? Ya encendida la flama del estrés, decidió hacer lo correcto y fue a recursos humanos, esperando quizá que le dijeran no te preocupes, estamos aquí para protegerte. Pero no, le dijeron que su jefa era así, que no se lo tomara personal, como si se tratara de un detalle menor, tipo, así es ella, también come con la boca abierta y estaciona el coche ocupando 2 lugares, pero no significa que no sea una buena líder. Y justo en ese vaivén temperamental, con las lágrimas a punto de salirse pero el orgullo deteniéndolas como portero en penales, fue con su amiga Hallie. Ella, con la intención, tal vez, de consolarla, soltó una frase que haría que se pararan los pelos hasta en los brazos, pues es que gritar es práctica común en los trabajos ahora. No, hombre, eso fue como echarle sal al mole, salsa picante a la herida y luego decirle, pero sonríe. En ese momento, con la paciencia más estirada que calcetín viejo, le contestó con honestidad y un poco de desesperación. Mira, no creo que eso sea ni normal ni aceptable, y sinceramente, tú no sabrías de eso porque no has tenido jefe en más de 10 años. Sopas. Silencio. De esos que incomodan más que un primo hablador en fiesta familiar. Y es que Hallie, aunque admirable por su labor en casa y madre de una beba chiquita, llevaba una década alejada de los dramas de oficina, firmando papeles que le pasaba su papá por razones fiscales, guiño, guiño, y sin saber lo que es que te griten por no saber en qué carpeta está el documento de reporte mensual de PIS con seguimiento al trimestre fiscal. Después de ese silencio que olía a tensión, como cuando en la posada se acaba el ponche pero sobra familia, Hallie simplemente se desconectó. Ya no contestaba igual, ya no mandaba memes de gatitos, ni el típico buenos días con frase motivacional y taza de café. Se puso distante, como vecina que se entera de que le bajaron la presión del agua, y sospecha del de al lado. Nuestra protagonista, por su parte, no se sentía precisamente orgullosa. No era su intención ponerle el dedo en la llaga a su amiga. Solo quería, como diría cualquier mexicano decente, desahogarse tantito. Pero fue tanta la frustración acumulada, porque aguantarse un jefe gritón, un HR pasivo y encima recibir comentarios fuera de lugar, que el tapón se fue y la válvula explotó. Y mientras tanto, en la oficina, la vida seguía. La jefa gritona ahora parecía estar más pendiente, más cariñosa. Hasta se le escapaban unos gracias y por favor, como si supiera que ya le olían los pasos en la azotea. Y es que, después de mucho pensarlo, nuestra heroína usó la frase mágica, ambiente de trabajo hostil. Ándale, con esos recursos humanos se activó como si les hubieran aventado agua bendita. Abrieron su Excel mágico, anotaron la queja formal, y aunque no le dijeron mucho, ella, que había trabajado en ese mismo departamento en otro tiempo, como quien conoce la trastienda del teatro, sabía que eso era sinónimo de que alguien iba a recibir un regaño bonito o por lo menos un jalón de orejas de los que dejan huella, pero en el expediente. Por dentro, ella ya se había resignado a que ese trabajo tenía fecha de caducidad. Empezó a actualizar el currículum, a revisar LinkedIn,
y hasta a bajarse apps de búsqueda de empleo como si estuviera descargando esperanza en su celular. Eso sí, sin soltar el trabajo actual, porque más vale un sueldo mal pagado que uno imaginario. Y justo cuando parecía que la historia iba derechito a un final tipo, cambio de chamba, adiós dramas, vino la parte inesperada. Hallie se sinceró. Resulta que después de meditarlo, Hallie recapacitó. Le escribió un mensaje largo, con emoji de carita triste incluido, donde reconocía que no había medido el impacto de sus palabras, que estaba tan acostumbrada a ver cómo su papá dirigía su negocio, gritándole al contador, al jardinero y hasta al gato, que creyó que eso era lo normal. Ese momento fue clave, porque, más allá de la disculpa, fue un reencuentro entre dos personas que se quieren, pero que viven en mundos tan distintos como el Excel y el arte abstracto. Dos realidades que colisionaron pero que, al final, supieron encontrar un punto medio. Y mientras Hallie retomaba la buena onda, y nuestra protagonista levantaba la cabeza con dignidad, la jefa gritona ya no gritaba, ahora solo resoplaba. Ahora bien, uno pensaría que ya con la disculpa de la amiga, la jefa domada y recursos humanos medianamente funcional, todo quedaría como anécdota para futuras reuniones con café y galletas. Pero no, porque esto, mis queridos escuchas, es la vida real. Y en la vida real, cuando crees que ya tienes un pie fuera del problema, el otro se atora con el tapete. Nuestra protagonista, aún con su jefa tratando de ser la versión corporativa de una señora amable que regala dulces, sabía que las cosas podían cambiar en cualquier momento. Así que, cual ninja administrativo, se puso las pilas. Tomó nota de cada cosa que hacía, guardó correos, armó carpetas con pruebas, por si algún día necesitaba defenderse como si estuviera en juicio ante el mismísimo Tribunal Laboral Celestial. Y mientras tanto, se convirtió en una especie de agente encubierto en su propia oficina, amable con todos, pero sin confiar en nadie. Participaba en juntas, respondía correos con buena ortografía, aunque por dentro tuviera ganas de escribir puras indirectas pasivo-agresivas, y cada vez que su jefa se le acercaba, ella sonreía como diciendo: «Usted grite si quiere, pero yo ya tengo todo documentado, señora». En casa, cada noche era un desfile de pensamientos. La mente acelerada, el coraje guardado, y la frustración de sentir que ni haciendo las cosas bien te salvabas de toparte con alguien que dirige con gritos en vez de ideas. Pero también estaba la fuerza, esa que uno agarra después de mucho tropezar, esa que se forma de tanto aguantar, y que un buen día, simplemente, ya está. Mientras buscaba nuevas oportunidades de trabajo, casi siempre de noche, con el teléfono en una mano y una galleta en la otra, se topaba con entrevistas virtuales llenas de promesas tipo ambiente colaborativo, jefatura empática y equipo dinámico. Pero uno ya no cree en esas cosas tan fácil, como cuando alguien te dice que no le gusta el reggaetón pero se sabe completa la de Felices los Cuatro. Y Hallie, bueno, ella y su mundo paralelo también seguían su curso. Empezaron a hablar más, y aunque la tensión inicial se fue, quedó esa capita de cuidado. Porque ahora nuestra protagonista sabía que, aunque la amistad es fuerte, hay comentarios que duelen más que ver tu comida desaparecer del refrigerador de la oficina. Ambas aprendieron algo. Una, que a veces la realidad se le olvida cuando vive en una burbuja fiscal. La otra, que la dignidad no siempre está en aguantar, sino en saber cuándo hablar, aunque se tambalee una amistad. Y así, en ese delicado equilibrio entre aguantar vara y no dejarse pisotear, se cosía el desenlace de esta historia laboral que parecía escrita por un guionista de drama con presupuesto limitado, pero mucho corazón. Con la tensión bajando como cuando se acaba el aguinaldo y empieza la dieta temperamental, nuestra protagonista ya había entrado en modo zen, bueno, semi-zen. Porque aunque todo parecía en paz, seguía esa vocecita interna que decía: no te confíes, no sea que la jefa vuelva a su modo Godzilla corporativo. Y esa vocecita tenía razón, porque la jefa, aunque ya no gritaba como antes, había adoptado una nueva estrategia, la pasivo-agresividad silenciosa. Esa forma tan sutil de incomodar donde no hace falta alzar la voz. Es como cuando te dicen hazlo como tú creas, aunque yo lo haría diferente, pero con cara de tú sabrás si la riegas otra vez.
Mientras tanto, nuestra heroína seguía en su misión encubierta. Ahora no solo documentaba todo, sino que desarrolló habilidades de ninja administrativo, mandaba correos a horas estratégicas, dejaba todo por escrito, y cuando le pedían algo verbalmente, respondía con un ¿te importa si lo ponemos por escrito solo para dejar constancia? Papá, eso dolía más que cualquier grito. Y ahí, en medio de esas jugadas de ajedrez de oficina, un rayito de esperanza apareció, una entrevista en una empresa nueva. Una de esas que tienen café gratis, plantas en las ventanas y frases motivacionales en las paredes. Uy, de esas donde hasta el baño huele a éxito. Se preparó como para cita romántica, ropa limpia, respuestas ensayadas, sonrisa practicada frente al espejo. Hasta el gato la veía raro, como diciendo, ¿y ahora tú qué vendes? La entrevista fue bien, aunque no faltó la clásica pregunta trampa. ¿Y por qué quieres dejar tu trabajo actual? Ahí es donde una quiere soltar todo el chisme con PowerPoint y efectos de sonido, pero se limita a decir, estoy buscando un ambiente más constructivo. O sea, ya me tienen hasta el cuello, pero con elegancia. Días después, mientras revisaba el correo entre café frío y pendientes acumulados, ¡zas! Llega el correo que le cambia el semblante, segunda entrevista, y ahí estaba, en la cuerda floja temperamental entre quedarse donde está y lanzarse a lo desconocido. Pero aún había otro tema pendiente, Hallie. Aunque todo había mejorado entre ellas, todavía flotaba la duda de si realmente habían sanado las cosas o solo habían puesto una curita sobre una fractura. Hasta que un día, Hallie la invitó a su casa para ponerse al día. En esa reunión, con galletas, té y una bebé de 6 meses lanzando sonidos estilo mini Godzilla feliz, por fin hablaron de todo. Y esta vez, sin filtros ni máscaras, Hallie le confesó que se había sentido juzgada, que sabía que llevaba mucho fuera del mundo laboral, pero que también se sentía atrapada entre expectativas familiares y su propia identidad. Y nuestra protagonista, con más claridad que nunca, le dijo, no era sobre ti, era sobre cómo me sentí no escuchada. Y ahí, con esa frase, se cerró una herida sin necesidad de discursos ritronadorantes ni lágrimas de telenovela. Así, amigas otra vez, pero con una nueva madurez, como cuando uno vuelve con el ex pero ya con contrato firmado y reglas claras, ambas se abrazaron sin decir más. Porque a veces, las palabras sobran cuando el cariño es verdadero. La segunda entrevista fue un reto, no solo porque tenía que demostrar su valía, sino porque ya traía ese cansancio temperamental que se carga como mochila de estudiante de medicina, pesada, incómoda, pero necesaria. La diferencia esta vez fue que llegó con una mezcla de valentía y dignidad bien puesta, como quien ya vio lo peor y aún así no se rinde. Le preguntaron de todo, desde sus habilidades hasta cómo manejaría conflictos con un jefe difícil, y ella, sin titubear, soltó, escuchando, pero también sabiendo cuándo hablar con claridad. Tómala. Hasta el reclutador levantó las cejas como diciendo, esta muchacha trae fuego en los tacones. Una semana después, le llegó el correo. No era spam, no era promoción de ropa, no era el recibo del gas. Era la oferta. Le ofrecieron el trabajo. Y aunque cualquiera hubiera corrido a empacar su escritorio con música de fondo y confeti imaginario, ella lo pensó. No por duda, sino por estrategia. Había aprendido que no se deja un barco en llamas sin llevar salvavidas y botiquín. Se tomó un día, hizo números, valoró pros y contras, y luego, entregó su renuncia. Eso sí, con una elegancia que haría llorar de emoción a cualquier maestro de protocolo. Correo bien redactado, agradecimientos incluidos, y ni una indirecta, porque uno se va como campeón, no como víctima. La jefa no dijo mucho, pero sí hubo un momento curioso, le ofrecieron quedarse, con mejoras. Ajá, ya cuando la quieren soltar, les da por valorar, pero ella ya tenía las maletas temperamentales listas y el GPS apuntando a nuevos horizontes. Y Hallie, ella fue la primera en celebrar. Hasta le llevó un pastelito con la leyenda nueva etapa, nueva tú. Se rieron, se abrazaron, y dejaron atrás el malentendido que casi les cuesta una amistad. Así,
Entre despedidas con compañeros que sí valían la pena y un último cafecito en la oficina donde aprendió a callar y luego a hablar, nuestra heroína salió caminando derecho, con paso firme y futuro prometedor. Y como remate, en su primer día en el nuevo trabajo, la recibió su nueva jefa con estas palabras: aquí no gritamos, aquí construimos. Papá, si eso no es redención, que alguien le dé el Oscar a esta historia. Porque así es la vida, a veces te toca jefa gritona, HR de adorno y amigas que meten la pata, pero si aguantas con dignidad y te mantienes firme, un buen día te despiertas y descubres que gritaste tu más fuerte, pero con el corazón, y sin alzar la voz. Si te gustó la historia, dale like, comenta qué opinas y suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Hasta luego.